Solía construir cunas, de madera con asas talladas y bordes en forma de nana, hechas en noches sin dormir y con cada gramo de amor que tenía. Pero ahora esas mismas manos están cavando una tumba. Para mí. La pala oxidada muerde la tierra reseca de Arizona, cada empuje perfora algo más que suelo. Atraviesa mi pecho desenterrando recuerdos que llevo meses tratando de enterrar. Ya perdí la cuenta de cuántas veces he cavado. Solo sé que cada palada detrás de mí suena como la risa de Sara rompiéndose bajo los cascos. La vi desaparecer debajo de un caballo desbocado. El doctor dijo que fue rápido. Eso no significa nada para un padre que no pudo proteger lo que más importaba. Martha murió hace 2 inviernos, la fiebre se la llevó deprisa. Pero Sara, ella era el hilo que sostenía esta vida. Su cuarto sigue intacto. Polvo en el alféizar. Su vestido del domingo todavía colgado. Un libro abierto como si hubiera salido solo un momento. No puedo entrar. No puedo respirar ahí dentro. Es como caminar entre cristales con forma de recuerdo. Dicen que el tiempo lo cura todo. No saben lo que es vivir en una casa que solo repite silencio. No han susurrado el nombre de su hija en la oscuridad y oído solo al viento responder. Seguí cavando, hasta que la piel de mis manos se desgarró, hasta que el sudor se mezcló con la sangre. No lloré. Ya gasté todas mis lágrimas en el funeral. Ese ataúd era pequeño, demasiado pequeño, y no he vuelto a sentirme entero desde entonces. No dejé nota, ni explicación. Que adivinen. Dirán que la pena me volvió loco. Que lo digan. Están equivocados. Nunca había visto con tanta claridad. La muerte al menos es lo primero que he podido controlar desde que Sara se fue. El viento se levanta espeso de lluvia. Bien. Que la tormenta me arrastre. Que se lleve esta culpa. Este hombre roto. Y tal vez solo tal vez la vuelva a encontrar. En algún lugar sin cascos ni vergüenza. No sé qué me hizo mirar hacia el rancho de Thaddeus Cornelius esa mañana. Tal vez fue el silencio antinatural en medio de la tormenta que se avecinaba. O tal vez fue solo el instinto, ese sexto sentido que desarrollas cuando vives solo en una tierra tan cruel como esta. Pero cuando lo vi allí flaco como un espantapájaros, cavando un hoyo ancho y profundo detrás de la casa, algo se torció en mi estómago. Entonces vi a los niños. 5. Desde la distancia parecían espejismos, sombras tambaleantes entre las ondas de calor del desierto. Tuve que parpadear 2 veces para creer que eran reales. La mayor iba al frente sujetando la mano de uno más pequeño, tan delgado, que pensé que era una muñeca rota, no un niño. Cada paso les arrancaba la vida de los huesos. Sin adultos, sin comida, sin agua. Solo desesperación y una especie de voluntad desafiante grabada en rostros cubiertos de polvo. He visto soldados regresar de la guerra destrozados, pero jamás he visto unos ojos como los de esa niña mayor ese día. No era una niña, era una comandante empujada más allá de todo límite guiando a sus tropas a través del infierno. Vi a Thaddeus alzar la cabeza cuando el primer niño llegó a la línea de su cerca. Se quedó allí parado ese hombre que se había preparado para morir, aún sujetando la pala como si fuera su última arma. La niña se detuvo y lo miró fijamente durante un largo rato. Señor, por favor no lo haga. Su voz se oyó de alguna manera hasta donde yo estaba. No era un grito de ayuda. Era una súplica de un alma que había sufrido demasiado, rogándole a otro
que no se rindiera, no cuando ella misma tal vez no sobreviviera la noche. Y te juro, en ese momento, el hombre que había cavado su propia tumba se quedó helado. No porque alguien lo hubiera visto, sino porque por primera vez en 3 meses vio algo que dolía más que su propio dolor, una niña pidiéndole a un extraño que no muriera mientras ella apenas se aferraba a la vida. Estaba listo para morir. Ese agujero 2 metros de profundidad, 1 metro de ancho, era todo lo que me quedaba en este mundo. Pero justo cuando levantaba la pala una última vez, dispuesto a acabar con todo, Lucy, la más pequeña de los 5, se desplomó frente a mí. Sin un grito, sin una súplica de ayuda, solo su cuerpecito cayendo sobre la tierra como una muñeca de trapo arrojada por el viento. Cora May, la mayor, gritó «Lucy», y se arrodilló sosteniendo la cabeza de la niña como si el alma de su hermana se le escapara entre los dedos. Me quedé ahí con las manos temblorosas, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Parte de mí quería mirar hacia otro lado, arrastrarme de nuevo a ese agujero y desaparecer. Pero entonces vi los ojos de Cora alzarse hacia los míos, no suplicantes, no acusadores, sino llenos de algo mucho peor: decepción. Como si yo fuera el último adulto en el mundo en quien aún se atrevía a confiar. Solté la pala. Cayó al suelo con un sonido parecido al de una tapa de ataúd, cerrándose de golpe, pero no para mí, para el hombre que solía ser. Me arrodillé junto a Lucy. Su frente ardía como brasas. Fiebre. Sus ojos vidriosos, labios agrietados. Se estaba muriendo. Y yo, que acababa de cavar mi propia tumba, entendí que aún tenía otra opción: vivir y salvarlas, o morir y dejarlas morir conmigo. Tomé a Lucy en brazos. Era tan liviana como la vieja manta de invierno de Sarah. Miré a las demás. Emma, Violet, Rose no me suplicaron. No dijeron ni una palabra. Solo miraron, con ese tipo de esperanza desesperada que solo los niños al borde del abismo pueden tener. Y en sus ojos la pregunta muda gritaba: «¿Tú también vas a abandonarnos?». No respondí con palabras. «Síganme», dije, y caminé hacia la casa que solía llamar mi tumba. La muerte podía esperar. Estas niñas... No, yo sabía lo que iba a hacer antes de que dijera una sola palabra. Vi la tumba, profunda, silenciosa, como una despedida tallada en la tierra. Conocía esa mirada, ojos vacíos, mandíbula apretada. La había visto en el espejo cada vez que intentaba ocultar los moretones. Pero esta vez no estaba en un niño como yo. Estaba en un hombre adulto. Y eso me asustó más que cualquier tormenta. Cuando trepé la cerca y lo vi allí de pie con la pala, no vi a un viejo loco. Vi a un padre roto. Un hombre que alguna vez tuvo una hija, ahora parado junto al hoyo, donde pensaba enterrar todo su dolor. «Por favor, no lo haga», susurré. Eso fue todo lo que pude decir. Mi voz se quebraba por el polvo y la desesperación. No estaba rogando solo por él. Estaba rogando por nosotros. Porque si un hombre como él se rendía, ¿qué esperanza teníamos nosotros? No vinimos a salvar a nadie. Estábamos huyendo. Huyendo de un lugar que olía a cloro, moretones y mentiras. Pero en ese momento, algo peor que ser perseguidos, me golpeó ver a alguien que debería haber sido nuestro Salvador rendirse ante la misma oscuridad de la que tratábamos de escapar. Entonces Lucy se desplomó. Cayó al suelo como un saco. Grité su nombre, agarré sus pequeños hombros, pero no hubo respuesta. Y curiosamente no fui yo quien se movió primero, fue él.
Se arrodilló junto a nosotros, tocó con suavidad la frente de Lucy. «Está ardiendo», dijo con la voz temblorosa, no de miedo, sino de recuerdos. Tal vez ya había dicho esas mismas palabras alguna vez. A alguien que no pudo salvar. Levantó a Lucy en sus brazos, como si fuera lo último bueno que quedaba en este mundo. Luego se alejó de la tumba y caminó hacia la casa. En ese momento no sabía su nombre, pero sí sabía lo que acababa de hacer. Eligió cargar a una niña moribunda en lugar de enterrarse junto a sus fantasmas. Y para mí esa decisión lo fue todo. No sabía qué encendió el fuego dentro de mí en el momento en que los ojos de Cora se cruzaron con los míos. Ella había visto la tumba. Ella sabía. Yo era el hombre que había intentado marcharse de este mundo antes de que ella siquiera entrara en el mío. Era patético. Lo sabía. Pero cuando Garrison y sus sabuesos irrumpieron en mi casa saqueando cada rincón, revolviendo los recuerdos de Martha y la habitación intacta de Sarah, algo se quebró. Ya no sentí miedo, solo furia. Como si los fantasmas de mis antepasados hombres, que una vez se alzaron con fusiles contra tiranos, estuvieran detrás de mí rugiendo. Entonces lo oí. Una tos, suave, frágil. Lucy, desde el sótano. Y supe que se nos había acabado el tiempo. El saco de harina cayó sobre la trampilla. Garrison sonrió como si ya hubiera ganado. Gritó por una cuerda, ordenó a sus hombres que ataran a las niñas. Tal vez lo habría permitido si aún fuera el hombre que cavó una tumba esa mañana, pero ya no lo era. Mi mano voló hacia la cafetera en la estufa todavía caliente. La lancé contra la lámpara de aceite. Se hizo añicos, y la llama estalló en caos. Las sombras devoraron la habitación. «Corran», grité. El infierno se desató. Gritos, disparos, pisadas tambaleantes. Me lancé sobre Garrison, lo derribé contra la mesa de la cocina, con los puños apretados, como si pudiera pulverizar sus pecados en polvo. No era venganza, era redención. En algún lugar bajo mis pies, pies pequeños, corrían pulmones jadeando por aire. Niños que alguna vez fueron cazados como alimañas, ahora huían hacia una vida que tal vez por fin merecían. Y yo, el hombre que horas antes estaba listo para morir, ahora luchaba con uñas y dientes para que siguieran respirando. Y entonces lo entendí, el perdón no viene de los curas, viene de la sangre, el sudor. Y ese momento exacto en el que decides levantarte. Aunque nadie más se levante contigo, nunca había visto a un hombre adulto temblar así, no por miedo, sino por furia. Él, el señor Cornelius, se paró entre nosotros, y 6 armas cargadas como un árbol marchito que se niega a doblarse ante la tormenta. Garrison había pateado el saco de harina que cubría nuestro escondite. Abracé fuerte a Lucy rogando que no volviera a toser. Pero ya era demasiado tarde. Que así sea, dije, y empujé lentamente la trampilla del sótano. Miré al mismísimo diablo a los ojos, al mismo que nos había perseguido durante 2 días por el desierto ardiente. Estamos aquí. Solo no le hagan daño a él. No es su culpa. Garrison sonrió. Esa clase de sonrisa que convierte tu sangre en hielo. Átenlos, a todos. La voz del señor Cornelius cortó el aire. No. No fue fuerte, pero sí firme, como hierro oxidado. Y entonces, Garrison soltó la verdadera bomba. Ya cavó un hoyo afuera. Lo vi, lo bastante grande para un hombre. Iba a enterrarse antes de que ustedes mocosos aparecieran. Volteé hacia el señor Cornelius de golpe. Él no lo negó.
Ni siquiera se inmutó. Sí dijo. Algo se quebró dentro de mi pecho. Él había querido morir, antes de conocernos. La pena me subió por la garganta. ¿Cómo alguien tan noble, tan valiente, podía haber estado tan listo para desaparecer? ¿Cómo un hombre que nos dio agua, medicina, refugio, podía pensar que no le quedaba nada por ofrecer? Garrison se burló. ¿Ven? Siguieron a un cobarde roto, a un hombre que ni siquiera podía enfrentar el mañana. Pero el señor Cornelius me miró. De verdad me miró. Sus ojos ya no estaban nublados. Había fuego ahí, como si hubiera recordado lo que significaba pelear. Pero no morí, Cora, porque tú llegaste. Y en ese momento lo comprendí. Él no nos había salvado. Nosotros lo salvamos primero. Creí haberlo visto todo en este maldito rincón de Arizona. Hombres asesinados por ganado, muertos por licor casero, ahorcados por cartas de amor mal leídas. Pero aquella noche, bajo una tormenta que aullaba como el propio coro del diablo, presencié algo que destrozó todas mis expectativas. Un hombre que había cavado su propia tumba horas antes, se levantó de ella con el arma en la mano, dispuesto a luchar por unos niños que ni siquiera eran suyos. Después de que arrestamos a Garrison y su banda, me quedé en la cocina de Thad, llenando papeles de emergencia. Las niñas se acurrucaban juntas, ojos abiertos, respiración temblorosa, como pajarillos recién salidos de un incendio. Cora May, la mayor, se mantenía erguida frente a las demás, como una joven madre nacida del trauma. Entonces una bala atravesó la ventana del salón. Vidrios explotaron. Gritos. Caos. Mis instintos se activaron. Al suelo grité y cayeron como hojas barridas por el viento. Me arrastré hasta el marco destrozado y lo vi Silas Garrison, agazapado cerca del granero, con sus perros fusiles en alto, la lluvia convirtiendo sus sombras en fantasmas. Cornelius aulló. «Entrégalos o pintaré tus paredes de rojo». No estaba fanfarroneando. Garrison había cruzado la línea hacia la locura. Me giré para rodear por detrás, pero Thad me agarró del brazo. «Ve tú. Yo aguantaré la línea. Tú solo no. Ya no. Soy padre otra vez. Al menos por esta noche». No había palabras para responder a eso. Asentí y desaparecí en la oscuridad. Dentro él luchaba, solo. Mientras yo me escabullía tras el granero, Thad sostenía la línea con mano de cazador y corazón de padre. El mismo hombre que lo había perdido todo ahora se interponía entre la muerte y 5 niñas temblorosas. Los disparos estallaron. Gritos. Luego mi voz. «Suelten las armas, oficina del sheriff». Uno cayó. Una niña lloraba en los brazos de Thad. Y yo, un hombre de ley, entendí que la justicia no estaba en los papeles que firmaba, sino en los puños ensangrentados y los ojos encendidos de un hombre que renació en el instante en que decidió no morir. Recuerdo la mañana en que cavé esa tumba. El cielo estaba tan vacío como mi pecho. El viento me cortaba la cara, como si quisiera enterrarme antes de que pudiera enterrarme yo mismo. Pensé, aquí termina todo. Pero entonces aparecieron 5 niñas fantasmas, tambaleándose desde el desierto, y en lugar de enterrarme, enterré mi miedo. 3 semanas después, la casa que antes se sentía como una cripta, respira de nuevo. Rose, la más pequeña, la que se desmayó en mis brazos. Aquel primer día ahora corre tras las sombras en el suelo de la cocina, orgullosa de enseñarme el primer huevo que rompió sin aplastarlo.
Cora May, la mayor que antes, solo mostraba desconfianza, ahora regaña con dulzura a las otras para que se laven las manos antes del desayuno. Y yo, Thaddeus Cornelius, el hombre que planeaba morir, solo está de pie en el medio de su cocina, con café caliente y galletas en el horno. Ya no las llamo huérfanas, son mis hijas, y ya no me llamo a mí mismo un fracaso. Soy un padre. No de Sara, ella ya no está, pero sí de 5 pequeñas que me alejaron del borde del abismo. Esa tumba que cavé la rellené, no con tierra, sino con flores silvestres, las favoritas de Sara, violetas, margaritas, lupinos. Las planté con manos temblorosas empapadas en lágrimas y en una esperanza que estas niñas me regalaron. La verdad es que no las salvé. Ellas me salvaron a mí. Cada mañana veo a Cora enseñarle a Rose cómo doblar las servilletas como vio hacer a su madre una vez. Escucho a Lucy que antes deliraba por la fiebre leer su primer libro en voz alta. Y cada vez que la risa llena esta cocina que solo conocía el silencio, recuerdo no morí en aquella tormenta. Volví a nacer. No somos una familia perfecta, pero ellas son mi milagro. Y lo juro por lo que queda de este corazón remendado, nunca dejaré que nadie les haga daño otra vez.